¿Por qué estamos en otoño mientras la zona norte del planeta se encuentra en primavera? La Tierra se encuentra inclinada a 23 grados. Está dividida por una línea llamada el Ecuador, zona influyente de caracteres dados por las estaciones del año y que desarrollaremos a continuación. La Tierra se conforma de trópicos, representados por líneas paralelas en forma circular, que se gestan a partir de la intersección de la Tierra con planos imaginarios que parten del Ecuador distribuido al norte y al sur. Al norte, en el trópico de Cáncer, se da el solsticio de verano, mientras que en el sur se entra el solsticio de invierno. Solsticio significa sol estático, se caracteriza por ser los días más duraderos y las noches más cortas. El solsticio es cuando el sol alcanza su máxima posición aparente hacia el norte del Ecuador, mientras en la zona norte del globo se presencia el solsticio de verano entre el 20 y 21 de junio. A esa misma fecha en la parte sur del globo se da inicio al solsticio de invierno, y el 20 y 21 de diciembre se comienza el solsticio de verano en la parte sur, como en la parte norte se da inicio al invierno. Equinoccio, noches iguales. Se diferencia del solsticio por poseer entre la noche y el día una misma duración cronológica. El equinoccio es cuando el sol está situado en el plano del Ecuador. El equinoccio de primavera en el norte se alcanza entre el 20 y 21 de marzo, mientras tanto en el sur se da entre el 22 y 25 de septiembre. Ocupando esta misma forma, se invierten los meses y se intercambian las estaciones. Con respecto al equinoccio y solsticio podemos establecer que son aquellos que nos permiten implantar las estaciones del año. Para poder apreciar con mayor facilidad las diferencias entre zonas norte y zona sur, desde aquí desde la Plaza Chimbarongo nos contactaremos con Marcela, quien nos mostrará cómo se visualiza en Suecia la primavera mientras nosotros nos encontramos en otoño. Ahora veremos cómo se encuentra en Coyhaique, sur de Chile, en otoño, semejante a la latitud dirección sur con respecto a Suecia. Nos vemos.
Saludos desde Coyhaique. Ahora veremos la influencia del mar y sus corrientes en el geosistemas. Para este nos contactaremos con Nicole, que se encuentra en San Antonio. Dentro del océano se llama mares, algunas zonas cercanas a la costa, situadas casi siempre sobre la plataforma continental, con profundidades pequeñas y por razones históricas o culturales tienen nombre propio. Cuando nos referimos a la Tierra debemos mencionar lo que es el océano y el continente, siendo el primero el que tuvo más espacio en la superficie terrestre. El océano se clasifica desde el océano Atlántico, Índico y Pacífico, siendo este último el más mayor de todos. También podemos mencionar los menores, que serían el Antártico y el Atlántico. Otro dato curioso del océano que se debe al color del agua azulado que tiene. La gente principalmente piensa que este color se debe al reflejo que se da del cielo al mar, pero principalmente no es eso, porque el agua en grandes cantidades también tiene un color azulado. Se mantiene en un constante movimiento, ya sea por olas que las producen los vientos y la cual esta forma las costas, o mareas, que son la principal causa de inundaciones en las zonas pesqueras, las zonas pesqueras, o también por las corrientes, que son una de las principales causas del cambio climático que puede producir en ciertas zonas. Otro dato que se puede mencionar es que el océano refleja el efecto Coriolis, el que produce que tenga giros oceánicos. Existen 5 más importantes, que 2 afectan al Atlántico, 2 afectan al Pacífico y 1 al Índico. También existen otros giros oceánicos que se llaman giros tropicales, giros subtropicales y giros subpolares. Las corrientes marinas próximas a la superficie de los océanos son impulsadas por los vientos, que las arrastran con ellos. Se desplazan a menor velocidad que el viento y no tienen la misma dirección que ellos, ya que se tuercen hacia un lado por efecto de la rotación de la Tierra. Las corrientes tienen una influencia importante en el clima. Por ejemplo, la corriente del Golfo, que nace en el Caribe, proporciona a la zona noroeste de Europa unos inviernos más benignos. También así la corriente de Humboldt, que es una de las causas por la cual el desierto de Atacama es tan árido. Vientos globales. Las grandes masas de aire se mueven debido a la diferencia de presión que se establece entre las distintas latitudes como consecuencia de la diferencia de energía recibida por el Sol. Así, el aire se desplaza desde la zona de la Tierra donde existe altas presiones, o sea menos calentamiento, a las zonas con bajas presiones, mayor calentamiento. El primer modelo para explicar la circulación atmosférica fue propuesta por Hadley a principios del siglo XVIII. Esta afirmaba que el aire caliente de las zonas próximas al ecuador asciende y el frío de los polos desciende, formando una gran célula convectiva para cada hemisferio. Este esquema se ve intervenido por la posición de los continentes y los océanos, los relieves de los continentes y el efecto Coriolis. ¿Qué es el efecto Coriolis? Bueno, este es el desplazamiento de las masas de aire en anticiclones y se ve afectado por el movimiento de rotación de la Tierra. Por esta razón, tanto el ascenso como el descenso del aire no se realiza de forma lineal, sino mediante giros. Bueno, debido a estos factores, la situación real es la siguiente. 1. Las bajas presiones aparecen en la zona del ecuador sobre los 60 grados de latitud norte y sur. Por tanto, son las zonas en las que el aire asciende. Las altas o las altas presiones se sitúan en las latitudes subtropicales entre los 30 y 40 grados de latitud de ambos hemisferios, en los dos polos. En esta zona el aire desciende, por tanto se forman 3 células conectivas en cada hemisferio y los vientos casi nunca se desplazan en dirección norte-sur, sino de forma oblicua o incluso perpendicular a los meridianos por el efecto Coriolis.
Las tres células conectivas son la célula de Hadley. Desde el Ecuador hasta el 30 grados de latitud, tanto norte como sur, en la zona ecuatorial el aire se calienta, pierde densidad y se eleva constituyendo una zona de baja presión. El aire se enfría y desciende en las latitudes tropicales y se desplaza una parte hacia el polo y otra hacia el Ecuador, donde se calienta de nuevo. La célula de los vientos del oeste, en la zona de las latitudes medias o templadas, los trópicos son zonas de altas presiones. Una parte de los vientos refuerza los alisios y otras partes se dirige hacia los polos desde el oeste, por lo que se denomina vientos del oeste. Célula conectiva polar se extiende desde las zonas de altas presiones polares y las zonas de bajas presiones situadas a los 60 grados de latitud. El aire desciende en la zona polar y se desplaza hacia el sur del este en ambos hemisferios. Son los vientos polares del este. En estas latitudes medias es donde tiene lugar el choque entre el aire cálido subtropical y el polar, dando lugar a un área de gran turbulencia. Clasificación climática. Los climas están determinados por la temperatura del aire, geografía física del lugar y su ubicación entre los paralelos al norte y sur. La clasificación climática de Köppen nos da a conocer específicamente de que existe un clima en cada cierto lugar del mundo. Esta se identifica con una serie de letras que indican el comportamiento de las temperaturas y precipitaciones que caracterizan a diversos territorios. Con respecto a esto, Chile se caracteriza por tener un clima mediterráneo.